Imagina a una mujer que iba a misa cada mañana. Una mujer que rezaba el rosario en familia, que cocinaba para los pobres del barrio, que era conocida en su parroquia como un ejemplo de piedad y entrega. Cuando murió a los 72 años, el sacerdote que la conocía desde hacía décadas dijo en su funeral que era una de las personas más devotas que había conocido en su ministerio. Sus vecinos lloraron genuinamente. Sus amigas del grupo de oración dijeron que había sido un ángel en vida. Y su hijo, sentado en primera fila del funeral, lloraba con una mezcla de dolor y de algo más difícil de nombrar, algo que había cargado durante 20 años de matrimonio y que nunca había podido articular completamente. El alivio culpable de quien sabe que una guerra silenciosa finalmente ha terminado. Porque esta mujer, tan devota, tan generosa con los extraños, tan impecable en su práctica religiosa exterior, había dedicado los últimos 20 años de su vida a una tarea que nunca reconoció como destructiva, porque siempre la llamó con el nombre más hermoso que existe: amor. Amor por su hijo. El único varón de la familia, el centro de su universo emocional desde que nació, el proyecto de vida al que había dedicado cada gramo de su energía maternal. Y cuando ese hijo se casó, algo en ella simplemente no pudo hacer lo que el amor verdadero siempre hace cuando llega el momento: soltar. Santa Brígida de Suecia presenció en visión el momento en que el alma de esta mujer llegó ante el tribunal divino. Y lo que la mística esperaba ver, dado el historial de devoción exterior impecable de esta mujer, no fue lo que encontró. Porque el tribunal celestial no evalúa la cantidad de rosarios rezados ni el número de misas asistidas. Evalúa el amor en su forma más exigente y más real. No el amor que nos hace sentir bien a nosotros mismos, sino el amor que genuinamente busca el bien del otro, aunque ese bien nos cueste algo. La visión comenzó en los últimos días de vida de esta mujer. Estaba en el hospital, rodeada de su hijo y sus nietos. La nuera estaba presente también, sentada en un rincón de la habitación, con una expresión que después de 20 años de matrimonio Brígida reconoció inmediatamente. Era la expresión de alguien que ha aprendido a hacerse invisible en presencia de su suegra para evitar conflictos. Alguien que ha reducido su propio espacio vital al mínimo posible para no provocar la tensión que siempre estaba latente en esa relación. Una mujer que en su propia familia política nunca había podido ser completamente ella misma, porque había otra mujer en la habitación que reclamaba ese espacio con una intensidad que lo llenaba todo. Cuando el alma de la suegra se separó de su cuerpo, Brígida observó algo que la sorprendió profundamente. El alma salió mirando hacia su hijo, no hacia arriba, no hacia la luz, no con la orientación natural hacia lo eterno que Brígida había visto en otras almas en el momento de la muerte. Salió mirando hacia su hijo con la misma intensidad posesiva con la que había vivido, como si incluso en el umbral de la eternidad, el vínculo que había construido con ese hombre fuera más real para ella que cualquier otra realidad. Los ángeles que la recibieron lo hicieron con una solemnidad que no coincidía con la celebración que el alma esperaba. Porque esta mujer llegó al tribunal convencida de que su historial de devoción religiosa la avalaba completamente. Tenía décadas de práctica espiritual como credencial, había sufrido con paciencia enfermedades y dificultades económicas, había perdonado ofensas reales y había dado con generosidad a los que tenían menos. Todo eso era verdadero y todo eso tenía valor ante Dios. Pero había algo más en ese libro de vida que ella nunca había considerado como materia de juicio: la manera en que había amado a su hijo. Antes de continuar revelando lo que sucedió en ese tribunal y por qué Cristo abordó este caso con una seriedad que sobrecogió a la mística, quiero dirigirme a nuestra comunidad con una pregunta que me ayuda a conocerlos. El español es un idioma que lleva consigo una cultura de familias extendidas, de vínculos maternales profundos, de suegras que son personajes centrales en la vida familiar en decenas de naciones diferentes. Desde las familias mexicanas donde la suegra es una institución social, hasta los hogares colombianos donde la mamá del esposo puede ser la figura más influyente de la casa, desde España hasta Venezuela, desde Ecuador hasta República Dominicana.
Cada cultura hispanohablante conoce esta dinámica de una manera particular y profunda. ¿Desde qué país nos estás viendo hoy? Escríbelo en los comentarios porque esta comunidad se construye con la riqueza de todos sus rincones. Porque lo que Santa Brígida está a punto de presenciar en ese tribunal revelará una verdad que muchas familias necesitan escuchar urgentemente. Que el amor que no aprende a soltar no es amor sino posesión, y que la posesión disfrazada de amor maternal puede destruir matrimonios, herir generaciones y tiene consecuencias eternas que ninguna cantidad de rosarios puede compensar si no hay reconocimiento y arrepentimiento genuino. El tribunal se estableció con una atmósfera que Brígida describió como diferente a cualquier otro juicio que había presenciado. No había la gravedad dramática de los grandes pecadores ni la tensión de los casos de crímenes evidentes. Había algo más difícil de nombrar, una incomodidad específica, como la de una conversación que todos saben que es necesaria, pero que nadie quiere tener, porque toca algo que la sociedad ha protegido durante siglos bajo el manto sagrado de la maternidad. El alma de la suegra llegó con la confianza tranquila de quien cree que su expediente está en orden. Se paró ante el tribunal con la postura de una mujer acostumbrada a ser respetada, a tener razón, a que sus decisiones fueran aceptadas sin cuestionamiento dentro de su círculo familiar. Esperaba que su historial de devoción religiosa fuera el tema central del juicio. No esperaba lo que vino a continuación. El demonio acusador se adelantó sin prisa. No traía un libro voluminoso lleno de crímenes espectaculares. Traía algo más preciso, un registro cronológico de 20 años de interferencias sistemáticas en el matrimonio de su hijo. No eran crímenes con nombres obvios en el Código Penal humano. Eran acciones que en la tierra habían pasado siempre disfrazadas de preocupación maternal, de consejo sabio, de amor incondicional. Pero en el tribunal divino, despojadas de sus disfraces, mostraban su naturaleza real con una claridad que no admitía interpretaciones alternativas. El demonio comenzó con el primer año del matrimonio. Mostró cómo la suegra había establecido desde la primera semana una rutina de llamadas telefónicas diarias a su hijo que duraban entre 45 minutos y 1 hora. Llamadas que invariablemente incluían preguntas sobre la vida doméstica de la pareja, comentarios sobre cómo se estaban manejando las cosas, sugerencias sobre lo que debería cambiarse, llamadas que el hijo recibía en presencia de su esposa y que creaban cada vez una brecha sutil pero real. La suegra al teléfono, hablando sobre el matrimonio de su hijo con su hijo, y la nuera en la misma habitación, sintiéndose simultáneamente vigilada y excluida. Brígida vio que la nuera había intentado hablar con su esposo sobre estas llamadas en múltiples ocasiones. Le había explicado con paciencia y con amor que necesitaban construir su propio espacio como pareja, que las llamadas diarias de su madre creaban una dinámica que los impedía desarrollar su propia autonomía como familia. Y el hijo, atrapado entre dos lealtades que sentía como incompatibles, respondía invariablemente de la misma manera. «Es mi madre. No puedo pedirle que no me llame. Tú eres muy sensible con este tema». Sin saberlo, estaba eligiendo a su madre sobre su esposa en cada una de esas conversaciones. Y la suegra, al otro lado del teléfono, nunca cuestionó si sus llamadas eran apropiadas porque las llamaba amor. El demonio pasó al segundo capítulo del registro, que resultó aún más revelador. Mostró una colección de comentarios que la suegra había hecho sobre la nuera a lo largo de los años, siempre en privado con su hijo, siempre con el tono de la preocupación maternal genuina. «Me preocupa cómo está criando a los niños. ¿No crees que podría organizarse mejor en la casa? Tu padre y yo nunca discutíamos así cuando éramos jóvenes. Ella es buena chica, pero tú mereces a alguien que te valore más». Cada comentario era una semilla de duda plantada en el corazón del hijo sobre la mujer que había elegido para compartir su vida. Si lo que estás escuchando está tocando algo en tu interior, si reconoces en estas dinámicas una realidad que conoces de cerca, te pido que hagas algo concreto ahora mismo. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones, porque estas revelaciones de Santa Brígida tocan las realidades más profundas de la vida familiar y pueden sanar dinámicas que llevan generaciones dañando a las familias.
y déjanos tu like en este video porque nos ayuda a llevar este mensaje a más hogares que necesitan escucharlo urgentemente. Hazlo ahora antes de continuar, porque lo que viene es aún más revelador. Cristo observó todo el registro con una expresión que Brígida describió como la de alguien que ve cómo se profana algo sagrado con herramientas que parecen inocentes. Y cuando el demonio terminó su presentación, el Señor tomó la palabra con una claridad que cortó el aire del tribunal. El matrimonio es el sacramento donde dos se convierten en una sola carne. No dos más una. No dos más la madre de uno de ellos. Dos. Cuando esta mujer se insertó sistemáticamente en el centro del matrimonio de su hijo, no estaba amando, estaba violando un sacramento que yo mismo diseñé con precisión específica. Cristo continuó con algo que heló la sangre de Brígida. Cada vez que esta mujer sembraba una duda sobre la nuera en el corazón de su hijo, estaba atacando la unión que yo había bendecido en el altar. Cada llamada que creaba dependencia emocional en lugar de autonomía matrimonial era un ladrillo retirado de los cimientos de ese hogar. Ella construyó durante 20 años una grieta en ese matrimonio con la paciencia y la constancia de quien no sabe que está destruyendo porque nunca llamó a su trabajo por su nombre verdadero. La visión se expandió de una manera que Santa Brígida no esperaba. Cristo le dijo: «Quiero mostrarte algo que esta mujer nunca pudo ver desde su perspectiva, porque el amor propio actúa como un filtro que distorsiona la realidad. Quiero mostrarte el daño real que 20 años de interferencia sistemática causaron en 3 generaciones de una misma familia». Y lo que Brígida presenció a continuación fue una de las revelaciones más dolorosas de toda su experiencia mística, porque mostraba cómo el amor mal dirigido puede destruir con la misma eficiencia que el odio, solo que más lentamente y con mucho menos conciencia de lo que está haciendo. La primera generación dañada fue el hijo mismo. Brígida vio a un hombre que desde su infancia había sido el centro emocional de su madre, el receptor de un amor tan intenso y tan necesitado que había crecido con una identidad construida sobre una base particular: ser el hijo perfecto que nunca decepciona a su madre. Esa identidad, aparentemente positiva, escondía una trampa devastadora. Este hombre había llegado al matrimonio sin haber completado nunca el proceso psicológico y espiritual de separación sana de su familia de origen. Seguía siendo emocionalmente el hijo de su madre en un nivel más profundo del que él mismo podía reconocer. Cristo le mostró a Brígida escenas específicas que ilustraban esta realidad. Vio momentos donde el hijo enfrentaba decisiones importantes del matrimonio, sobre dónde vivir, cómo criar a los hijos, cómo manejar las finanzas, y en lugar de consultarlas primero con su esposa, como correspondía al sacramento que había contraído, llamaba a su madre. No conscientemente como una traición, sino automáticamente, porque esa había sido la dinámica de toda su vida. Cuando hay un problema importante, mamá tiene la respuesta. Su madre había ocupado en su psicología el lugar que en el matrimonio debía ocupar su esposa, y ese desplazamiento invisible pero real envenenaba la relación conyugal desde sus cimientos. La segunda generación dañada fue la nuera. Brígida vio a una mujer que había entrado al matrimonio con amor genuino, con disposición real de construir una familia hermosa, con la voluntad de integrar con respeto a la familia política de su esposo, pero que se había encontrado desde el primer año con una dinámica que no comprendía completamente, pero que sentía en cada fibra de su ser. Había una tercera persona en su matrimonio que nunca había sido invitada, pero que nunca se iba. La nuera había luchado durante años con una sensación de insuficiencia que no podía atribuir completamente a ninguna causa específica, porque la suegra nunca había hecho nada abiertamente cruel. Todo había sido siempre sutil, siempre disfrazado de buena intención, siempre negable si se señalaba directamente. Pero el efecto acumulativo de 20 años de comparaciones veladas, de consejos no solicitados sobre su manera de cocinar y criar a sus hijos,
de sentir que su esposo siempre terminaba eligiendo la versión de los hechos de su madre sobre la suya en los conflictos, había erosionado su autoestima como esposa y como mujer de una manera que ningún médico ni psicólogo había podido diagnosticar completamente porque la herida no tenía un nombre obvio. Cristo le mostró a Brígida un momento específico que resumía perfectamente la dinámica. Era una Navidad. La nuera había preparado durante semanas una celebración especial para su familia nuclear, su primer intento real de establecer sus propias tradiciones como pareja independiente. Y la suegra, sin mala intención consciente pero con la eficiencia de quien lleva décadas ejerciendo su influencia, había reorganizado los planes familiares de manera que la celebración terminó siendo exactamente como siempre había sido, en la casa de la abuela, con las tradiciones de la abuela, con la abuela en el centro. La nuera había sonreído y había servido la mesa, y nadie había visto las lágrimas que derramó después en la cocina, preguntándose si alguna vez tendría un hogar verdaderamente propio. La tercera generación dañada fueron los nietos. Brígida vio a 3 niños que crecían en un ambiente donde la tensión entre su madre y su abuela era una presencia constante aunque nunca nombrada directamente. Niños que aprendían inconscientemente que las relaciones familiares implican alianzas y lealtades contradictorias, que el amor viene con condiciones de lealtad, que hay que elegir bandos incluso dentro de la familia, que debería ser el lugar más seguro del mundo. El nieto mayor había desarrollado una lealtad hacia su abuela que replicaba exactamente la lealtad que su padre había tenido con ella, convirtiéndose en el favorito de la abuela y aprendiendo sin palabras que esa posición privilegiada requería mantener cierta distancia emocional de su madre. La nieta del medio oscilaba entre ambas figuras con una ansiedad que sus maestros notaban en la escuela, pero que nadie en la familia podía explicar. Y el nieto menor había aprendido a hacerse invisible en situaciones de tensión familiar, desarrollando una timidez profunda que era en realidad el mecanismo de defensa de un niño que había aprendido que el mundo familiar es impredecible y que la mejor estrategia es no ocupar demasiado espacio. Cristo le dijo a Brígida, con una gravedad que la hizo temblar: esta mujer sembraba amor en la parroquia y sembraba división en su propia familia. Daba pan a los pobres del barrio y quitaba paz a la nuera que vivía en su misma ciudad. Rezaba por la unidad de las familias ajenas mientras erosionaba sistemáticamente la suya propia. No lo hacía con maldad. Lo hacía con el instrumento más peligroso que existe, el amor que no ha aprendido a distinguir entre cuidar y controlar. Después de mostrarle el daño generacional devastador que la interferencia sistemática había causado, Cristo hizo algo que caracteriza todas sus revelaciones a Santa Brígida. Antes de pronunciar juicio, mostró la raíz. Porque el Señor no juzga superficies, sino profundidades, no condena síntomas, sino causas. Y la causa de todo lo que esta mujer había hecho durante 20 años no era la maldad, sino algo mucho más complejo y mucho más humano que requería ser comprendido antes de ser juzgado. El Señor le dijo a Brígida: quiero mostrarte quién era realmente esta mujer antes de mostrarte por qué hizo lo que hizo. Porque sin ver su historia no puedes entender su pecado, y sin entender su pecado no puedes transmitir la enseñanza que esta visión contiene para las familias que necesitan escucharla. Cristo le mostró la infancia de la suegra. Brígida vio a una niña que había crecido en un hogar donde el amor era escaso y condicionado. Una niña que había aprendido desde muy pequeña que el afecto había que ganárselo, que la seguridad emocional nunca era gratuita ni permanente, que las personas que amabas podían alejarse o retirarte su amor sin previo aviso. Esa niña había crecido con una herida profunda de abandono que nunca fue sanada, nunca fue nombrada, nunca fue tratada, porque en su época y en su cultura esas cosas no se hablaban y mucho menos se llevaban a terapia. Cuando nació su hijo varón, algo sucedió en el interior de esa mujer que Brígida vio con claridad sobrenatural. Por primera vez en su vida, experimentó un amor que sentía incondicional y recíproco, de una manera que ninguna otra relación le había dado. Ese bebé la miraba con una adoración total y sin reservas que llenó de golpe el vacío que había cargado desde la infancia. Y en ese momento, sin saberlo,
Sin elegirlo conscientemente, comenzó a construir alrededor de ese hijo una dependencia emocional que crecería con los años hasta convertirse en el centro de su identidad. Ser la madre de ese hombre era lo más importante que ella era. Cristo le explicó a Brígida con una compasión que equilibraba la firmeza del juicio. Esta mujer nunca recibió la sanación que necesitaba para amar libremente. Amó a su hijo con todo lo que tenía, pero todo lo que tenía estaba herido. Un corazón herido que no ha sido sanado no puede amar sin contaminar su amor con su propia necesidad. Ella no quería dañar el matrimonio de su hijo. Quería seguir siendo necesaria para él, porque ser necesaria para él era la única manera que conocía de sentirse segura en el amor. Brígida vio entonces los momentos específicos donde esta mujer había tenido la oportunidad de elegir diferente. El primero fue el día de la boda de su hijo. En la iglesia, mientras el sacerdote pronunciaba las palabras del sacramento, algo en ella se tensó con una intensidad que ella interpretó como emoción maternal, pero que Cristo le mostró a Brígida que era en realidad miedo. Miedo a perder su lugar central en la vida de ese hombre. Miedo a que esa mujer joven parada junto a su hijo ocupara el espacio que ella había tenido durante 30 años. En ese momento de la ceremonia, la gracia de Dios le ofreció una invitación específica, la invitación a hacer en su corazón el acto más hermoso y más doloroso que una madre puede hacer: soltar. No dejar de amar, sino transformar la naturaleza de ese amor, pasar de un amor que necesita ser el centro a un amor que celebra el nuevo centro que su hijo estaba construyendo con su esposa. Brígida vio que en ese instante la gracia estuvo disponible con una intensidad extraordinaria. Pero la herida de abandono de la infancia fue más fuerte que la gracia, y la mujer cerró su corazón a esa invitación sin siquiera ser consciente de que lo estaba haciendo. El segundo momento que Cristo mostró fue aún más doloroso. 3 años después de la boda, la nuera había tenido una conversación privada con su suegra. Una conversación valiente y respetuosa, donde le había dicho con toda la delicadeza que podía reunir, que necesitaba que su esposo y ella tuvieran más espacio para crecer como pareja independiente. La nuera no le pidió que desapareciera, no le pidió que dejara de ser parte de la familia. Le pidió simplemente que confiara en el hijo que ella misma había criado para tomar sus propias decisiones matrimoniales. Brígida vio que en ese momento la suegra había sentido algo que interpretó como una ofensa, pero que Cristo le mostró que era en realidad otra invitación. La invitación a humillarse genuinamente, a escuchar una verdad difícil con el corazón abierto, a reconocer que su amor necesitaba crecer y transformarse. Pero el orgullo y el miedo se aliaron de manera poderosa, y la mujer respondió a esa conversación no con apertura, sino con dolor dramatizado, que convirtió a la nuera en la agresora y a ella en la víctima. Ese día, el daño se profundizó irreparablemente. Cristo le reveló a Brígida el principio espiritual que esta historia ilustraba con una precisión devastadora, y está escrito desde el principio de la creación, con palabras que esta mujer había leído cientos de veces en la Biblia, sin aplicarlas nunca a sí misma. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. El Señor le dijo: este mandamiento no es solo para el hijo, es también para los padres. Hay un dejar que el hijo debe hacer y hay un soltar que los padres deben hacer. Ambos son igualmente sagrados y ambos son igualmente exigidos por el sacramento del matrimonio. Esta mujer cumplió escrupulosamente con todos los mandamientos que le resultaban cómodos y se negó sistemáticamente al único que le costaba todo: soltar la mano de su hijo para que él pudiera tomar completamente la mano de su esposa. Santa Brígida permanecía en silencio, contemplando todo lo que había presenciado. La complejidad de este juicio la había afectado de una manera diferente a otras visiones porque no había en este caso la claridad moral simple de los grandes crímenes. Había algo más difícil de procesar: una mujer genuinamente buena en muchos aspectos, genuinamente devota, genuinamente amorosa según su propia comprensión del amor, que había causado un daño real y profundo precisamente con lo que consideraba su mayor virtud.
Era la tragedia del amor que nunca aprendió a crecer más allá de sí mismo. Cristo miró al alma de la suegra durante un silencio largo y cargado, y cuando habló, lo primero que dijo no fue una sentencia, sino un reconocimiento que Brígida no esperaba. Esta mujer amó a su hijo con todo lo que tenía. Ese amor fue real. Ese amor tuvo valor. Yo no lo descarto ni lo minimizo. El alma, que había estado tensa esperando una condena sin matices, se aflojó levemente al escuchar esas palabras. Pero Cristo continuó con una firmeza que no dejaba espacio para la comodidad. Pero amar con todo lo que uno tiene no es suficiente si todo lo que uno tiene está herido y nunca fue sanado. El amor sin sanación interior siempre termina dañando lo que pretende proteger. La sentencia que Brígida presenció fue específica y profundamente justa en su diseño. El alma no fue dirigida a la condenación eterna, pero tampoco fue recibida con la celebración que esperaba. Fue llevada a un proceso purificatorio centrado en una experiencia que en vida había evitado sistemáticamente. La experiencia de ver con claridad perfecta el mundo desde la perspectiva de la nuera. Cada momento que el alma había vivido desde su propio centro tendría que ser revisado ahora desde el centro de la mujer que había desplazado. Cada comentario que había parecido inocente desde su perspectiva sería experimentado ahora con la sensación exacta que había producido en el alma que lo recibió. Cristo le explicó a Brígida el principio de esta sentencia. No hay purificación más profunda para un alma que amó mal que comprender completamente el efecto de su amor mal dirigido. Esta mujer necesita experimentar 20 años de matrimonio desde el lugar de la nuera para comprender lo que nunca quiso ver desde su propio lugar. No es venganza, es la única medicina que puede sanar una herida que fue causada por ceguera voluntaria. En contraste poderoso, la visión cambió para mostrar el destino de la nuera. Brígida vio a esa mujer que había soportado 20 años de invisibilidad sistemática, de ser la tercera en un matrimonio de 2, de luchar por el amor y la atención de un esposo que nunca había completado su separación emocional de su madre. Una mujer que había elegido quedarse no por debilidad, sino por amor genuino a su esposo y a sus hijos, que había perdonado ofensas que nunca fueron reconocidas como tales, que había mantenido su dignidad en circunstancias que habrían quebrantado a muchas personas. Cristo la recibió con una ternura que hizo llorar a Brígida. Le dijo: «Hija, yo vi cada momento en que te hiciste a un lado para mantener la paz. Vi cada Navidad que cediste, cada decisión donde tu voz fue la última en ser escuchada, cada lágrima que derramaste en privado para que tus hijos no cargaran tu dolor. Viste tu sufrimiento como una derrota. Yo lo vi como una victoria continua del amor sobre el orgullo. Entra en el descanso que te ganaste». Entonces Cristo se volvió hacia Brígida con la urgencia que siempre indicaba que venía el mensaje central destinado a la humanidad. Le dijo: «Dile a las madres que todavía tienen hijos en edad de casarse que el acto de amor más grande que pueden hacer por su hijo no es estar siempre presente, sino prepararse para soltar con alegría. Diles que una madre que bendice el matrimonio de su hijo activamente, que construye una relación respetuosa y afectuosa con su nuera, que celebra la autonomía de la nueva familia como un logro propio, esa madre no pierde a su hijo, lo multiplica». Cristo le dio a Brígida 3 caminos concretos para la suegra que reconoce este patrón en su vida y todavía tiene tiempo de cambiar. El primero es el reconocimiento honesto, sentarse en silencio con la propia conciencia y preguntarse sin defensas si las llamadas, los comentarios y las interferencias tienen como objetivo genuino el bien del hijo y de su familia o tienen como objetivo la propia necesidad de seguir siendo el centro. Esa pregunta honesta, respondida sin justificaciones, es el primer paso de una conversión que puede cambiar el destino de toda una familia. El segundo camino es la reparación directa con la nuera. No una disculpa genérica y vaga que evite mencionar lo específico por vergüenza, sino una conversación real donde la suegra reconozca comportamientos concretos, nombre el daño que causaron
y pida perdón sin añadir justificaciones que diluyan la responsabilidad. Brígida vio que este acto de humildad tiene un poder sanador extraordinario que puede restaurar en meses lo que fue dañado en décadas. El tercer camino es la búsqueda de sanación para las heridas propias de infancia. Cristo le reveló a Brígida que la mayoría de las suegras que interfieren destructivamente en los matrimonios de sus hijos tienen heridas de abandono o de amor condicionado que nunca fueron tratadas. Sanar esas heridas con ayuda espiritual y, si es necesario también psicológica, no es debilidad. Es el acto de valentía más profundo que una madre puede realizar porque libera no solo a ella, sino a todas las generaciones que dependen de su sanación. Para los hijos atrapados entre madre y esposa, Cristo tuvo también un mensaje directo. El mandamiento de honrar a tu madre no significa obedecerla cuando te pide que abandones a tu esposa emocionalmente. La honras más profundamente cuando tienes el valor de decirle la verdad con amor, cuando le explicas que amarla bien significa también proteger el matrimonio que Dios te dio, cuando le muestras que puedes ser un buen hijo y un buen esposo al mismo tiempo, porque ambas vocaciones vienen de mí. Si esta revelación ha tocado tu corazón, si has reconocido en estas palabras una dinámica que está dañando tu familia o la familia de alguien que amas, comparte este video ahora mismo. Puede ser la conversación que una familia lleva décadas necesitando tener. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones porque seguiremos trayendo las revelaciones de Santa Brígida que iluminan las realidades más profundas y más silenciosas de la vida familiar. Escribe en los comentarios, Señor, sana mi familia, como una oración que declaramos juntos en este momento. Que Santa Brígida interceda por cada familia herida por el amor que no supo soltar, por cada nuera que ha llorado en silencio, por cada hijo atrapado entre dos amores y por cada suegra que todavía tiene tiempo de convertirse en la bendición que su familia necesita. Amén.